Kickbox Online. Descripción general de la navegación de 2025 y configuración de la empresa. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online. 2025. Aquí estamos en nuestro regalo de Kickbox Online, grandes guitarras. 2025 que configuramos en una presentación anterior, esta vez mirando la navegación general dentro del sistema, luego dedicamos mucho más tiempo a la configuración de Kickbox Online, que generalmente se encuentra en el engranaje de la parte superior, notando que muchas personas no tienen mucha experiencia realmente buceando en las diferentes configuraciones dentro de Kickbox Online, incluso si son tenedores de libros o trabajan en el departamento de contabilidad con Kickbox Online por múltiples razones diferentes. Una de ellas es que a menudo, cuando asumimos un proyecto, estamos trabajando con un archivo de la empresa que ya se ha configurado y por lo tanto, la base o el conjunto y la configuración subyacentes ya están en su lugar. Por lo tanto, no pasamos mucho tiempo mirándolos una vez que estamos en un archivo de la empresa que ya está configurado y en su lugar. Sino que más bien, tenemos que lidiar con estas configuraciones, como por ejemplo, en este problema de práctica cuando configuramos un nuevo archivo de la empresa. Además, a menudo las personas trabajan dentro de una determinada industria. Por lo tanto, si trabaja en un determinado sector, es posible que tenga una configuración concreta que sepa que es aplicable a su sector en particular, pero es posible que no dedique mucho tiempo a examinar todas las configuraciones variantes que podrían ser aplicables a otros sectores. Así que entraremos en ellos con más detalle. Un resumen rápido de la navegación básica del sistema de la que hablamos en un curso o sección anterior, solo para tener una idea o repasar, recordando que estamos en un sistema basado en la web. Por lo general, ahora, es posible que pueda descargar como una versión de escritorio de Kickbox Online, y aún poder usarlo en el escritorio si lo desea. Podríamos ver eso dentro de la configuración aquí con más detalle. Hay algunas ventajas en eso, porque entonces, es posible que aún tenga que acceder en línea para conectarse, pero es posible que pueda salirse con la suya con un poco menos de acceso en línea. Y tratan de adaptar eso para que se parezca más a la versión de escritorio, a la que podría estar acostumbrado, y tiene sus pros y sus contras, y eso podría ayudar a algunas personas a medida que pasan de una versión de escritorio de Kickbox Online a la versión en línea. Sin embargo, creo que la mayoría de las personas todavía encuentran que navegar en un sistema basado en un navegador web en línea es mejor. Es la forma en que está diseñado para ir, y lo más probable, en mi opinión, es lo que más probable es que se mantenga y actualice adecuadamente, básicamente en el futuro. Ahora recuerde que cuando está en el sistema de escritorio, el sistema no cambió mucho. La idea era que queríamos que siguiera igual. Así que durante años el diseño del sistema de escritorio fue básicamente el mismo. No le hicieron mucho. Mientras que, si estás en un sitio web, si tratas con cualquier tipo de sitio web, notarás que el sitio web a menudo cambia mucho, porque a los diseñadores web les gusta cambiar el sitio web. Entonces, lo que están tratando de hacer es buscar la página óptima en la cantidad óptima de clics, o páginas fáciles de usar. Por lo general, estamos pensando en páginas de ventas cuando pensamos en ese tipo de cosas, pero se puede ver claramente que cuando se trata de un sistema de contabilidad, están aplicando los mismos conceptos. Son básicamente una B, probando cada una de las páginas web a las que vamos para ver cuál es la más efectiva, y luego cambian la página web, por lo que habrá cambios mucho más rápidos, que en parte es la razón por la que actualizamos nuestro curso básicamente, al menos una vez al año, para que podamos obtener la última apariencia de todos los cambios que siguen sucediendo con el software en línea de Kickbox. Sin embargo, el diseño general va a ser básicamente el mismo, y eso va a hacer que tenemos la información en el lado izquierdo, que va a ser parte del lugar al que vamos a navegar por el software. Tenemos el botón más o el botón nuevo, que ha sido nombrado de varias maneras diferentes, que normalmente tiene los formularios de entrada de datos normales que vamos a usar. Y luego tenemos la información en la parte superior, el engranaje y nuestro botón aquí, que nos dará la configuración general, el tipo de elementos fundamentales, antes de entrar en eso con más detalle. Solo recuerde también que puede acercar si está en una web en un sistema basado en Windows, que soy yo, mantengo presionada la tecla control y me desplazo hacia arriba en la rueda de desplazamiento, y puede acercar. También puedes ver el botón más en la barra de desplazamiento. No soy un experto en Mac, así que si tienes un Macintosh, entonces estoy seguro de que podrías averiguarlo. Probablemente tengas tu propia idea de cómo te desplazas en una página web, ¿verdad? Fulano de ahí. Así que tenemos eso.
Y recuerda también que puedes añadir nuevas pestañas. Entonces, en lugar de tener varias ventanas abiertas o alternar entre Windows en una web basada en un sistema de escritorio, podemos alternar entre pestañas. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos clic derecho en la pestaña y duplicamos la pestaña, y ahora puedo alternar entre las dos pestañas. Ahora tienes que asegurarte de actualizar ambas pestañas. Por lo tanto, si estoy ejecutando un informe en una pestaña, por ejemplo, y realizando la entrada de datos en otra pestaña, necesito actualizar el informe, como veremos, varias veces, para asegurarme de que esté actualizado, de que haya recogido la nueva información en la nueva pestaña. Así que eso va a ser importante si quiero ver las cosas una al lado de la otra. Si tengo dos pantallas, por ejemplo, puedo separar esta pestaña, lo cual es bueno, porque ahora puedo poner las dos pestañas posiblemente una al lado de la otra, lo cual es genial, y luego puedo volver a adjuntar la pestaña. Y eso también es genial. Así que puedo tener las pestañas básicamente alineadas en la parte superior, en el orden de relevancia a medida que las reviso. Ahora también tenga en cuenta que si desea ingresar al archivo de la empresa de muestra al mismo tiempo que está en QuickBooks Online, solo para probar algo en una empresa de muestra la versión de prueba, generalmente no puede hacerlo en el mismo navegador porque ya ha iniciado sesión con diferentes credenciales, por lo que puede abrirlo en otro navegador, o si estás en Google Chrome, o puedes usar cualquier función paralela en cualquier navegador que estés usando. No estoy anunciando Google Chrome, ya sabes, eso es lo que tengo aquí. Pero puede abrir la ventana de incógnito, y luego buscar la prueba de manejo de QuickBooks Online, ¿verdad? Prueba de manejo de QuickBooks Online, y de esa manera puedo abrir esta prueba de manejo. Estoy buscando el sitio de Intuit. Voy a elegir la versión de Estados Unidos del software, y luego verificamos que no somos un robot, y luego continuamos. Y ahora tenemos un sistema que ya tiene cosas que podemos probar. Recuerde que este recurso es excelente para practicar cosas cuando ya hay datos en el sistema. Y no estoy haciendo un problema exhaustivo y largo, porque se actualizará cada vez que se cierre la sesión y se vuelva a iniciar en él, mientras que lo que quiero hacer ahora en nuestro problema de práctica aquí es iniciar un nuevo archivo de empresa que no tenga ningún dato. En otras palabras, si voy a los informes de la izquierda, por ejemplo, y abro mi balance, no va a haber nada allí, ¿verdad? Así que no tengo nada con qué practicar, porque no hay nada en el balance, así que ahí está. Entonces tenemos solo un blanco, básicamente, un informe, ¿de acuerdo? Así que ese va a ser el tipo general de navegación. Recuerde, mientras está utilizando QuickBooks Online, ¿cuál va a ser el proceso? Volveré al tablero, la parte central del sistema, el área de visualización central será el área de visualización. Es curioso que el tablero no suele ser el lugar donde vas a pasar la mayor parte de tu tiempo navegando por las cosas que podrías tener en la pestaña Inicio. Tienes tu flujo de caja en la parte superior. Tienes tu agenda que te da algo de información. Pero normalmente, cuando estás haciendo tu trabajo diario, no vas a pasar mucho tiempo en el tablero. En su lugar, va a entrar en los formularios en los que va a realizar la entrada de datos. Entonces, para hacer los aportes del día a día, ¿cómo va a funcionar? Primero, tenemos que sentar las bases, algo así como la infraestructura de una ciudad, esos elementos fundamentales en cosas como listas y escenarios. Así que eso va a estar aquí arriba. Así que vamos a repasar esto en futuras presentaciones, con mucho más detalle, y vamos a ver todos estos elementos. Pero te das cuenta de que quieres configurar tu configuración correctamente, y luego quieres al menos configurar tus listas. Las listas principales van a ser las cuentas del libro mayor, o el plan de cuentas y los productos y servicios, por lo que, como mínimo, tenemos que configurarlo, pero también pasaremos por más de estas opciones, que suelen ser las cosas básicas subyacentes que queremos poner en marcha, y corregir antes de empezar a introducir datos en el sistema. Una vez que eso esté configurado, una vez que tengamos nuestro plan de cuentas, entonces podríamos agregar los saldos iniciales, si teníamos un sistema de contabilidad previo que necesitamos hacer eso, para lo cual lo haremos en nuestro sistema de práctica. Una vez que esté configurado, finalmente podemos ingresar datos en el sistema actual, lo que podríamos hacer en parte con el uso de fuentes bancarias, que serían parte de los sistemas de base que configuraríamos en parte de la configuración directamente conectándonos al banco. Tenemos que determinar qué tipo de sistema estamos usando en cuanto a cómo van a encajar las fuentes bancarias, pero podemos hacerlo ahora.
Vamos a hacer este problema de práctica sin los feeds del banco, para que podamos ver. El sistema funciona sin las fuentes bancarias, lo que habla de cómo las fuentes bancarias afectarían a determinadas transacciones, lo que nos ayuda a determinar cuándo y cómo se utilizarían las fuentes bancarias. En un curso o sección futura, básicamente construiremos un conjunto de libros utilizando principalmente las fuentes del banco, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que hago la entrada de datos del día a día, entonces podemos ir a los formularios de arriba, que se desglosan por ciclo del cliente. Ciclo de dinero, que en última instancia ingresa por bienes y servicios que proporcionamos a los clientes, proveedores. Reciclar el dinero que, en última instancia, se destina a bienes y servicios que compramos para ayudarnos a generar ingresos, ya sean gastos o activos. Tenemos el ciclo de nómina, si estamos tratando con la nómina dentro del sistema, y luego el otro ciclo. Estos son todos los formularios que crean las entradas de diario de acuerdo con el sistema de contabilidad de doble entrada, que podríamos pensar en términos de débitos y créditos, pero a menudo, desde un punto de vista financiero, pensamos en términos de la ecuación contable. Cada formulario que tiene al menos dos cuentas impacta a esas dos cuentas impactando la ecuación contable de tal manera que permanecerán en equilibrio, o tener el mismo número de débitos y créditos, si quieres pensarlo de esa manera. Entonces, una vez que ingresemos los datos en el sistema que construirá los estados financieros, que es nuestro objetivo final que estamos construyendo ahora, en ciertos momentos tendré que hablar con los clientes y proveedores. Cuando digo en realidad, a veces no lo haces, ¿verdad? Porque a veces estás en un tipo de industria, no pasas mucho tiempo hablando con los clientes, y todo lo demás después de que se realiza la transacción. Si estás en un restaurante, pasas tiempo hablando con los clientes en el restaurante. No pasas mucho tiempo en el sistema de contabilidad, hablando con los clientes porque ya te pagaron. Pero si estás en un negocio de impuestos o en un bufete de abogados, vas a pasar más tiempo hablando con los clientes para tratar de que te paguen. Lo mismo con el lado del proveedor, para que podamos hablar con nuestros clientes y proveedores, eso sucede en lo que yo llamaría los centros, o las pestañas, principalmente la pestaña de ventas aquí, donde tienes a tus clientes. Hablamos de esto con más detalle en el curso o sección anterior. Así que no voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero solo quiero hacer un resumen rápido. Y luego en los gastos, esto es básicamente el centro de proveedores, así que aquí es donde podemos rastrear la información del proveedor, y luego las fuentes bancarias se rastrean como algo propio, ya que registramos las fuentes bancarias en las transacciones, en las que pasaremos más tiempo aquí en el banco transacciones, si fuéramos a configurar eso, a los que dedicaremos mucho más tiempo en futuros cursos o secciones. Muy bien, eso significa que tenemos que configurar esta vez, los elementos fundamentales antes de que podamos hacer esto antes de que podamos comenzar a ingresar datos. En otras palabras, no se puede simplemente configurar un nuevo archivo de la empresa, y luego simplemente conectarse a las fuentes del banco y luego comenzar a grabar cosas. Podrías hacer eso, pero vas a terminar con un desastre, ¿verdad? Porque, debido a que no ha ingresado sus saldos iniciales, no tiene configurado su libro mayor. Es posible que no sepas cómo registrar las fuentes bancarias, cómo encajan en el sistema de contabilidad, y terminarás con un montón de transacciones en lo que yo llamo el limbo de las fuentes bancarias, y va a ser feo si no lo haces en orden. Esta es una de esas cosas que no se hacen. Hay dos tipos de problemas en el mundo. Por lo general tienes algunos con los que juegas con algo hasta que te vuelves bueno en ello, y otros en los que es mucho mejor que descubras cómo hacerlo primero antes de comenzar a jugar con ello, ¿verdad? Como tocar la guitarra, por ejemplo, o algo así. Si estás aprendiendo algo, puedes jugar con ello para ver qué suena bien, o algo así. Pero si estás tratando de cortar un pedazo de madera para ponerlo en el marco de una puerta, no querrás seguir cortando eso, no quieres cortar demasiado la madera en particular, y luego decir que tienes que pegarla de nuevo. Eso no funciona de manera similar aquí. Hay algunas cosas con las que podemos jugar con el sistema de contabilidad, pero algunas cosas que quieres hacer bien el proceso desde el principio, o te van a causar mucho más dolor, ¿verdad? Así que es bueno ser capaz de reconocer esos dos tipos diferentes de situaciones y abordarlas adecuadamente. Porque de lo contrario, en una situación de retoques, tienes a una persona que está demasiado concentrada en hacerlo perfecto la primera vez, y es como, amigo, simplemente juega con eso. Lo descubrirás. Simplemente deja de ser demasiado crítico. Mientras que si consigues almanitas que intenta configurar el sistema de contabilidad, y simplemente tiran todo a la pared y dicen, lo arreglaré sobre la marcha. Va a ser un desastre gigante, ¿verdad? Así que tienes que tener la mentalidad correcta en el problema correcto. Ahora, ese es el punto, de todos modos.
Entonces, si presiono el botón de engranaje, tenemos nuestra configuración. Así que esto es en lo que entraremos en breve. Lo conseguiremos. En la configuración de contabilidad, los usuarios, cuántas personas están usando el sistema, qué tipo de propiedades o credenciales de uso les damos a esas personas, estilos de formularios personalizados. Hablaremos posiblemente del plan de cuentas. Entraremos en eso con más detalle más adelante. Principalmente, vamos a entrar en esta configuración del cliente, y posiblemente en parte de esta información de perfil para la suscripción y demás, y profundizaremos en eso con más detalle en futuras presentaciones.